quiero que abran su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo número 3. Durante estos últimos meses hemos estado predicando sobre la carta a los Efesios, y esta carta nosotros sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo cuando se encontraba en su primer encarcelamiento. Algunos dicen que esta carta era una carta que se conoce como circular, o que era una carta que era intercambiable entre diferentes iglesias, pero aparece el nombre de la comunidad de Éfeso como la comunidad a la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta. Hay en esta carta dos partes. Una parte es la sección doctrinal y otra parte es la sección práctica. Nosotros estamos por cerrar hoy el capítulo número 3, considerando los versículos 14 al 21, y de esta manera estamos cerrando nosotros la parte doctrinal de la carta a los Efesios. Posteriormente estaremos hablando de algunas aplicaciones que el apóstol Pablo da luego de que ha enseñado algunas doctrinas importantes para nosotros. Y haciendo una recapitulación rápida, en el capítulo 1, recordarán ustedes, el apóstol Pablo inicia con un cántico que se llama eulogía, en el cual él alaba a Dios, bendice a Dios el Padre, porque él reconoce que el Padre a través de Jesucristo le ha dado, por lo menos vimos ahí 7 bendiciones. En el primer mensaje hablamos de 4 y luego en el segundo hablamos de 3 bendiciones más que el Señor nos da, entre las cuales pues pueden destacar el que nos escogió, el que nos adoptó, el que nos aceptó, nos perdonó, nos reveló su misterio, nos dio herencia y nos selló. Luego, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo nos describe el pasado, el presente y futuro de los hijos de Dios, refiriéndose en la primera parte a la humanidad en general, pero luego en la segunda parte él se va a centrar a hablar acerca en particular del grupo de los gentiles. Y por último, en el capítulo número 3, que empezamos la semana antepasada, el apóstol Pablo hablará acerca de la gran bendición que recibió al haber recibido un misterio que anteriormente estaba oculto y que ahora nosotros también tenemos la dicha de conocer y la dicha de poder también anunciar. Hoy, como también lo señalé, quiero cerrar entonces este capítulo número 3 haciendo referencia a una segunda oración que el apóstol Pablo va a hacer en esta carta. Ya nosotros habíamos visto anteriormente cómo el apóstol Pablo había hecho una oración en función a todas las bendiciones que había recibido de parte de Dios, el pueblo de Dios, pues él quería que el pueblo no desconociera todo lo que había recibido, y hubo una sección en la cual él oró. Pero ahora llega al versículo 14 al 21 del capítulo 3 y él va a desarrollar una segunda oración. Y esta segunda oración, hermanos, podemos nosotros darnos cuenta que en ellas encontramos 2 peticiones, y luego de encontrar estas 2 peticiones podemos encontrar los efectos que estas peticiones producirían. Es decir, el apóstol Pablo hace sus solicitudes, pero luego él explica las razones por las cuales él está solicitando esto. Es decir, él da a conocer cuáles son los alcances que va a tener la oración que él va a hacer. Así es que vamos a considerar los versículos 14 al 21. Entre el versículo 14 al 16 podemos leer lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y antes de hablar de las 2 peticiones, yo quiero que usted note cómo el apóstol Pablo empieza haciendo una introducción o un preámbulo a las oraciones que él va a hacer o a las solicitudes que él va a hacer. Él dice o inicia: por esta causa. Y lo que inmediatamente viene a nuestra mente cuando decimos por esta causa, pues es a qué causa se está refiriendo. Recuerde usted que en todos los capítulos anteriores el apóstol Pablo ha estado haciendo referencia a la obra reconciliadora de Cristo y a su revelación y comprensión.
Es decir, el apóstol Pablo describe una serie de bendiciones increíbles que yo ahorita en la introducción les compartía, algunas de ellas, que son la base y son el fundamento por el que ahora el apóstol Pablo quiere orar. Es decir, él dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él dice también, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En alguna parte de las que ya hemos estudiado y leído, él decía, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hay otras declaraciones más. Por ejemplo, él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el mismo capítulo 2 él dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es decir, hay muchas bendiciones que el apóstol Pablo ha dicho que tiene el pueblo de Dios. Y ahora, como él sabe que son muchas las bendiciones que tiene, nuevamente él reflexiona o él piensa, al igual que cuando hizo la primera oración, que si Dios nos ha dado todo, es necesario que estemos conscientes de todas estas cosas que nos ha dado. Es decir, el plan de Dios es tan grande, es tan magnífico, es tan maravilloso, es tan estupendo, que el apóstol Pablo dice, necesito orar para que la iglesia pueda saber lo grande que es este plan, para que la iglesia conozca lo que Dios quiere hacer en sus vidas, para que la iglesia sepa cómo Dios quiere utilizarlos. Y es importante entonces que yo haga esta oración. Él se detiene luego de haber declarado una serie de cosas maravillosas que Dios hizo por nosotros y dice, y por eso es que tengo que orar. Tengo que orar al Padre, tengo que decirle al Padre que haga algo en particular por nosotros como iglesia, porque me parece que como iglesia a veces nosotros olvidamos o no sabemos o no dimensionamos o no entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Así que Pablo entonces, como preámbulo, va a tener que hacer esta petición. Ahora, fíjese muy bien. Hace una petición o va a hacer una petición, pero es interesante también notar la actitud con la cual hace la oración. Él dice, por esta causa, y luego dice, doblo mis rodillas. Y esto es bien interesante, hermanos, porque entre los judíos no era común que oraran doblando las rodillas. Los judíos tenían la costumbre de orar parados. Ellos oraban parados y pocas veces hacían esto de orar de rodillas. ¿Por qué Pablo ahora dice que él va a hacer algo contrario a lo que regularmente hacía como fariseo o como judío o como una persona que estaba acostumbrada a orar de pie? Porque nuevamente él tiene conciencia de lo maravilloso que es lo que Dios hizo, de tal forma que tiene una actitud de reverencia ante Dios. Hay en él un deseo de manifestar una rendición, una pasión y una sumisión a Dios por todo lo que ha recibido. Y es así entonces que el apóstol Pablo empieza a orar y empieza a señalar cuáles son los motivos por los cuales él va a orar. Y esta es la primera petición. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí está la primera petición. Hay un preámbulo, hay una forma en la cual él ora, hay una razón por la cual él quiere orar así, pero ahora presenta la primera petición y entonces él dice, necesitan ser fortalecidos en el hombre interior.
Hay algo que debo de destacar antes de explicar a qué se refiere con pedir que sean fortalecidos en el hombre interior. Y lo que debo de destacar es que Él dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, la solicitud que Él va a hacer a Dios, hermanos, por estas dos peticiones, tiene que ser respondida en una forma, o Él está pidiendo que sea respondido en una forma. Y Él dice que sea respondida conforme a las riquezas en gloria. Ahora, yo le quisiera preguntar a usted, o quisiera que usted mismo se cuestionara, ¿cuántas riquezas cree que tiene Dios, o con cuántas riquezas cuenta Dios? ¿Cuánto podemos encontrar en Él, o cuánto Él nos puede dar? Porque Pablo tiene la expectativa de que va a solicitar primeramente el que seamos fortalecidos en el hombre interior, pero quiere que seamos fortalecidos conforme a las riquezas en gloria. No solamente está haciendo la solicitud a secas, no solamente está haciendo la solicitud sin especificar en qué medida y en qué forma Él quiere que esto ocurra. Él dice, yo quiero que esto sea conforme a sus riquezas en gloria. Hay un comentarista que se llama Adam Clarke, y Adam Clarke decía, sería una vergüenza para un rey o un noble no dar más que un comerciante o un campesino. Dios actúa hasta la dignidad de sus infinitas perfecciones, Él da conforme a las riquezas de su gloria. Y Pablo entendía eso. Dice, yo estoy doblando mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre todas las familias de la tierra. Y como sé a quién estoy dirigiendo mi oración, yo espero que Él, porque sé quién es Él, me dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué significa esta primera petición? Bueno, hermanos, usted sabrá que así como hay un hombre exterior, hay también un hombre interior. Así como nosotros tenemos un cuerpo físico, también tenemos algo que se llama espíritu. Tenemos, de alguna manera, estamos constituidos por también un espíritu. Incluso hay personas que han dicho que en lugar de decir que somos un cuerpo con espíritu, más bien somos un espíritu con cuerpo. Nosotros somos la morada, este cuerpo físico es la morada o es el recinto del espíritu. Y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que sea fortalecido en su hombre interior, él está diciendo que él quiere que los cristianos puedan ser fortalecidos en su espíritu. Es decir, él tiene en claro que el hombre estaba muerto espiritualmente y Dios le dio vida. Recuerden que lo hemos visto, Dios nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora él dice, no basta con que Dios nos dé vida. Ahora es necesario que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé vitalidad. Para nosotros es muy fácil identificar la necesidad que tenemos físicamente de ser fortalecidos. Si alguno de nosotros deja de comer algún tiempo, bueno, a algunos de nosotros nos haría mucho bien. A otros, si dejaran de comer, les sería muy peligroso y sería muy riesgoso, porque podrían poner en riesgo su integridad y su vida. Bueno, hermanos, así como a veces físicamente entendemos claramente que no está bien que nosotros, por ejemplo, nos desnutramos o no nos cuidemos físicamente, hermanos, debiéramos de entender que no está bien que nosotros nos descuidemos espiritualmente. Y saben, creo que los cristianos tienen que entender esto, y por eso el apóstol Pablo oraba en ese sentido. Los cristianos a veces y en este tiempo se cuidan mucho físicamente. Hoy está de moda la cultura fit. La gente acude mucho al gimnasio. La gente, incluso hoy tuvimos que cambiar el horario de nuestro culto porque la gente ahora corre maratones. Aunque antes la gente solamente corría por las de harina.
Pero ahora todos son atletas, todos son muy cuidadosos. Hay algunas personas que desde hacía mucho tiempo practicaban este deporte, pero hoy ha crecido de una manera increíble este deporte, y muchos de ellos pues son realmente aficionados, pero también tienen el interés de cuidarse físicamente. Qué bueno que nos cuidemos físicamente. Algunos de nosotros debiéramos de tener más cuidado de eso. Pero saben, y lo veíamos en la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, lo que descuidamos siempre es el interior. Lo que no le ponemos atención es a la fortaleza que debemos de tener espiritualmente. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal en poco es provechoso. Nuestro espíritu contiene al hombre interior, del cual habla las Escrituras. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24: nuestro espíritu es donde el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En nuestro espíritu es que nosotros nacemos de nuevo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, y Nicodemo le preguntaba a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Hermanos, así como necesitamos nacer espiritualmente, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Ahora, yo quisiera también que usted pensara, en razón de todo lo que el apóstol Pablo ha descrito que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuánta fuerza espiritual cree que usted y yo podríamos llegar a tener? ¿Con cuántos recursos espirituales podríamos contar usted y yo, considerando todo lo que ha declarado y todo lo que ha dicho el apóstol Pablo? Imagínese usted, incluso el apóstol Pablo ha declarado en el capítulo número 1 que Él nos ha sellado con su Santo Espíritu, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios está en nosotros. Imagínense el poder interior que hay en nosotros, si del mismo Dios ha venido a hacer habitación en nosotros. Pero eso es algo que nosotros descuidamos. La vida interior no es algo que nosotros cuidamos, y no dejamos que el Espíritu Santo, que es el encargado de fortalecer nuestra vida interior, trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos ser fortalecidos. El Espíritu Santo, hermanos, usa la palabra de Dios para que nosotros podamos ser fortalecidos. Y el alimento que Dios quiere utilizar, así como utiliza el alimento físico, necesita utilizar también el alimento espiritual para que nosotros podamos estar fortalecidos. ¿Se acuerda usted del mismo Jesús cuando fue tentado? Y cuando fue tentado con que convirtiera esa piedra en pan, ¿y qué le dijo él a Satanás? Le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando él estaba hablando acerca de la vida espiritual, él estaba diciendo: hay un alimento más importante, hay algo que es más significativo, hay algo que yo tengo que cuidar, y esta es la vida que realmente me interesa. No solamente la vida física. Claro que puedo hacer que esta piedra se convierta en pan, pero hay un pan que es más importante, y este pan es la palabra que sale de la boca de Dios, que puede darnos vigor y nos puede dar fortaleza. Pero aquí podríamos hacer reflexiones. ¿Cuánto interés ponemos en el alimento espiritual? ¿Cuánto nos preocupamos por conocer o tomar los elementos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos estar vigorizados y fortalecidos espiritualmente o en nuestro hombre interior? Y saben, debo de decir, hermanos, que algunos de nosotros, por cómo vivimos, evidenciamos que hace falta ser fortalecidos en el hombre interior.
En otras cartas el apóstol Pablo hablaba acerca de cómo era necesario que hiciéramos morir en nosotros las obras de la carne. ¿Se acuerda cómo en Gálatas 5, del 19 al 21, el apóstol Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo deja muy en claro que aquellas personas que practican esto no solamente no han sido vigorizados o no han sido fortalecidos en el hombre interior, sino que incluso está diciendo que no tienen vida espiritual. Porque estas personas que no tienen vida espiritual, entonces van a tener que enfrentar las consecuencias de estar muertos en sus delitos y pecados. Y esto es, como dice la carta a los Gálatas, que no heredarán el reino de Dios. Así que, hermano, aunque ciertamente nuestra vida no es como esta, y seguramente nosotros no practicamos esta clase de vida, tendríamos que ser cuidadosos si en algún momento hemos incurrido en algunas de estas faltas, porque si en algún momento, no quiere decir que esto sea siempre, no quiere decir que siempre practiquemos este pecado. Si en algún momento nosotros lo hacemos, esta es una evidencia clara de que nosotros no hemos fortalecido el hombre interior, sino que hemos dado más bien rienda suelta a la carne y no hemos alimentado ni hemos fortalecido el espíritu. Así que usted tendría que pensar cómo está viviendo, y si usted está viviendo de la forma en la que se relata en Gálatas, entonces es claro que esta oración que hacía el apóstol Pablo es muy necesaria en su vida. Usted tendría que decirle a Dios: Señor, conforme a las riquezas de tu gloria, yo necesito ser fortalecido en el hombre interior. Yo necesito que tú vengas y me vigorices y que tenga la fuerza espiritual suficiente para hacer frente a estas situaciones que estoy viviendo. Yo le pregunto, ¿no son cosas que son necesarias hacer morir en nosotros mediante la acción del Espíritu Santo? ¿No son cosas o no será necesario fortalecer al hombre interior mediante el Espíritu para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros? Ahora, si por una parte podemos encontrar las obras de la carne como una evidencia de que nosotros no hemos fortalecido lo suficiente el hombre interior, tenemos en contraste el fruto del Espíritu como una manera en la cual se puede expresar y se puede manifestar la fortaleza interior que nosotros tenemos. Y dice Gálatas 5, 22 al 24 también: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Hermanos, ¿qué necesidad hay de que esta primera petición que hacía el apóstol Pablo por la iglesia sea una petición que nosotros sigamos haciendo? Ser fortalecidos en el hombre interior conforme a las riquezas de la gloria de nuestro Dios. Usted, hermanos, podría ser muy fuerte espiritualmente, porque si usted lee todo lo que ha dicho el apóstol Pablo, que Dios nos ha dado, hermano, no tendría ni tantitas excusas, ni una sola excusa para poder decir: es que yo vivo así porque, pues es que no puedo, es que no tengo recursos, es que no hay manera en la cual yo me libre de esto, es que no hay forma en la cual yo pueda vencer esto. Claro que hay forma, pero necesitamos fortalecer el hombre interior. Necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Ahora bien, esa es la primera petición: ser fortalecidos en el hombre interior.
Pero ahora sigue diciendo en el versículo 17, en la parte A, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fíjese, la segunda petición es muy interesante, porque podríamos nosotros mismos preguntarnos, bueno, pues ¿qué en un cristiano ya no vive Cristo? ¿Qué no dijo el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo es que ahora el apóstol Pablo está diciendo que él tiene que orar para que Cristo habite por fe en los corazones de los cristianos? O habita o no habita, o está o no está. ¿Por qué el apóstol Pablo está pidiendo o solicitando algo así, si se supone que una vez que nosotros venimos a Cristo, nuevas criaturas somos, y ahora todas las cosas viejas pasaron y ahora Cristo habita en nuestros corazones, nos ha sellado incluso con el sello de su Espíritu? El mismo Pablo lo dijo unos capítulos antes en la misma carta a los Efesios. Bueno, hermanos, es interesante ver que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra que pedía que Jesús viviera o que Jesús habitara en el corazón de las personas, estaba utilizando una palabra diferente a la que nosotros podríamos entender que es el que Dios habite. Y es que había dos palabras en griego que se utilizaban para hablar acerca de vivir en un lugar. La primera era la palabra paroikeo, que significa una estadía temporal. Había personas que habitaban o que vivían temporalmente en un lugar. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando acerca de que alguien viniera a vivir temporalmente en un lugar, sino que estaba diciendo que él quería que viniera y morara permanentemente en un lugar. La idea que se está utilizando aquí, o la palabra que está utilizando aquí, es la palabra cataqueo. Que Dios haga su residencia permanente en nosotros. Sí, hermanos, Cristo viene a nosotros, pero a veces lo tratamos como si Cristo fuese a estar en nuestra vida solamente temporalmente. A quien está de paso, pues lo tratamos bien un ratito, pero después se nos olvida, ¿no? Al cabo que se va a ir, no va a estar siempre con nosotros. Pero aquel que tiene el derecho, la facultad de vivir permanentemente en nosotros, pues tiene que ser tratado de una manera muy distinta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cuando él está orando o está solicitando esto en oración, es que él quiere que los cristianos le den todo el lugar, completo el lugar a Dios en sus corazones. Es decir, que el dueño de ese lugar, que el dueño de la vida sea Cristo. Que no haya algunos espacios que nosotros le digamos a Dios, este espacio no es para ti. Aquí, en esta parte de mi casa, no te puedes meter. En esta decisión que yo tengo que tomar, tú no tienes nada que decir. Respecto a esto que yo quiero hacer, tú no tienes vela en el entierro. Pablo lo que está diciendo, lo que está señalando, es que él desea que en todos los cristianos haya la apertura para que le digan a Cristo, para que le digan a su Señor: Señor, tú ven y habita en mí completamente. Es más, hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, versículo 23, el mismo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense algo bien interesante: hay condiciones para que Dios pueda morar permanentemente en nosotros, y las da el mismo Jesús. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El griego original del Evangelio utiliza la palabra moné, que significa no solo un lugar de estancia temporal, sino habitar permanentemente. Lo mismo que yo le refería en la carta a los Efesios. Dios quiere que el hombre pueda
estar unido a Él por siempre. Dios quiere que no se rompa este vínculo entre Él y entre el hombre o entre cada individuo. Pero Él deja en libertad al individuo para que le permita habitar o no habitar en Él. Y establece las condiciones. El que me ama, mi palabra guardará. Y si guarda mi palabra, entonces mi Padre y yo haremos morada en Él. Habitaremos permanentemente en Él. Hermanos, yo creo que es muy importante que cuidemos o que pensemos si estamos siendo obedientes. Porque si en algo nosotros estamos desobedeciendo a Dios, entonces esa desobediencia está impidiendo que Dios haga morada permanente en nosotros. Eso es equiparable a lo que también el apóstol Pablo decía en otra parte de la Escritura: es contristar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pero no le damos chance de hacer nada. Porque le decimos: ¿sabes qué? Tú ahí quédate, mira, nomás en la sala. Yo aquí en mi cuarto hago lo que yo quiero. Tú ahí quédate, nada más en mi vida emocional. Pero no te metas en los negocios. De los negocios yo me hago cargo y yo hago negocios como yo quiera. No, hermanos, la obediencia tiene que ser en todos los aspectos de nuestra vida. Dios desea habitar en nosotros para siempre. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es la reacción a este deseo que Dios tiene de parte tuya? Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios quiere habitar permanentemente en tu vida. Dios, no Juan de los Palotes, decía mi mamá. Dios quiere habitar permanentemente en tu vida. En tu vida. Y tú sabes qué es tu vida. Y tú sabes lo que has hecho. Y tú sabes cómo has vivido. Y tú sabes el desorden que has hecho. Pero fíjate lo que Dios está diciendo. Dios quiere habitar en ti. Dios que es santo. Dios que es puro, Dios que es eterno, Dios que es todopoderoso. Él quiere vivir permanentemente en ti. Pero la pregunta que te hago es: ¿cuál es la reacción a esto? O te podría preguntar: ¿qué te impide abrir de par en par las puertas de tu vida a Dios? ¿Qué es lo que está haciendo que no puedas disfrutar a plenitud la presencia de Dios en tu vida? El apóstol Pablo tiene en mente que Dios puede llegar a hacer una transformación completa y total en nuestras vidas y puede fortalecer nuestro hombre interior de acuerdo a las riquezas de su gloria. Pero no solo esto, el apóstol Pablo está pensando que Dios puede darnos fuerza interior, pero además puede venir a morar permanentemente en nuestras vidas. Pero ¿te has puesto a pensar en las implicaciones que esto tiene? Dios viviendo en ti. Dios viviendo en ti. Y yo te preguntaría: ¿hay algo que no puedas vencer si Dios está viviendo en ti? Y yo te preguntaría: ¿hay algo que no puedas lograr si Dios está viviendo en ti? Dios viviendo en ti. El apóstol Pablo oraba por todos los creyentes, entendía cuál era el plan de Dios, pero quería que ese plan se concretara a cabalidad en la vida de cada uno de estos cristianos que quería usar Dios. Y yo te seguiría cuestionando: ¿cuánto tiempo has evitado con tu desobediencia que Dios cumpla sus planes a través de ti? O yo te podría seguir preguntando: ¿cómo hoy a través de tu desobediencia sigues rechazando la presencia de Dios en tu vida? Porque a través de la obediencia permites que Él venga y haga morada permanente, pero a través de su desobediencia tú le estás diciendo a Dios: yo no quiero que vengas y hagas morada permanente en mí. Yo te preguntaría: ¿no crees que es tiempo de rogarle a Dios, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, para que Dios habite en tu corazón? ¿No crees que es tiempo de que le digas a Dios: el 100% de mi vida es tuya? No hay espacio o compartimento de mi vida en la que tú no puedas estar. Tú puedes estar
en todo, porque tú debes de ser mi Señor. Eso es lo que estaba orando y eso es lo que estaba pidiendo Pablo. Es un ruego semejante a aquel ruego de aquellos caminantes de Maús, ¿se acuerdan ustedes? Que iba Jesús con ellos y hizo como que iba de largo, y entonces le rogaron que se quedase con él y le dijeron: no te vayas, no te vayas. Así debiéramos de rogarle nosotros a Dios: no te vayas, no te vayas, quédate en mí, quédate en mí, habita en mí, vive en mí. Verdaderamente decir, como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esas son las peticiones que estaba haciendo el apóstol Pablo. Él decía: yo quiero ser fortalecido, o yo quiero que sean fortalecidos en el hombre interior. Pero la segunda petición que estaba haciendo y estaba diciendo es: yo quiero que Cristo habite en sus corazones permanentemente. Pero ahora, ¿cuáles son los efectos que se pueden producir si esto sucede en nuestras vidas? Y eso es lo que a continuación ahora el apóstol Pablo dice. Ahora dice en el versículo 17, en la última parte: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fíjese lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo. Ya hizo sus peticiones, pero dice: si estas peticiones se cumplen, va a suceder algo. Ya hizo sus solicitudes y dice: yo estoy solicitando esto a fin de que, con el propósito de que esto suceda, de que esto pase en sus vidas. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? Primero, que seamos arraigados y cimentados en amor. Lo que Pablo está ahora diciendo es que si nosotros hacemos o oramos en ese sentido, o si esas oraciones se cumplen en esa medida, entonces nosotros vamos a conocer verdaderamente lo que es el amor de Dios. ¿Por qué lo vamos a conocer? Primero, porque estaremos arraigados y cimentados. Spurgeon dice respecto a las expresiones arraigados y cimentado, dice: arraigado como un árbol que vive, que se agarra al suelo, se retuerce alrededor de las rocas y no se puede volcar. O cimentado, dice Spurgeon, como un edificio que se ha asentado en su totalidad y nunca muestra grietas o fallas en el futuro, debido a que no tiene ninguna falla en sus cimientos. Vamos a conocer el amor porque vamos a estar arraigados y cimentados en el amor. Vamos a poder recibir y dar amor, el amor perfecto de Dios, el amor que más adelante dice excede a todo conocimiento, el amor que dice podemos incluso dimensionarlo en todos los sentidos. Lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque si Cristo habita en nosotros, porque si el hombre interior es fortalecido, entonces nosotros vamos a conocer el amor, vamos a estar arraigados en el amor. Hermanos, ¿por qué algunos de nosotros batallamos para expresar y para manifestar el amor? Incluso el mismo apóstol Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué no podemos manifestar el amor de Dios? Por una sola razón: porque no hemos fortalecido el hombre interior y porque no hemos permitido que Cristo habite en nuestros corazones. Hermanos, si Cristo habita en nuestros corazones, el apóstol Juan define a Dios como amor. El pasaje más conocido después de Juan 3:16, porque es el más cortito, es: Dios es amor. Primera de Juan 4:8.
Y si nosotros permitimos que Cristo viva en nuestros corazones y sea fortalecido nuestro hombre interior a través de la presencia del Espíritu Santo, lo natural, hermanos, es que el amor de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Estaremos arraigados, bien cimentados en el amor. Pero no solamente dice eso, sino que seremos capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. No solamente tendremos la experiencia de estar arraigados en el amor, sino que tendremos la capacidad de comprender. Y fíjense algo interesante, esta comprensión, dice, puede llegar a ser universal. Todos los santos pueden llegar a comprender el amor de Dios. Pero las condiciones es que se cumpla lo que el apóstol Pablo estaba orando. ¿Por qué tenemos iglesias en las cuales hay tantas rencillas? ¿Por qué tenemos tantas iglesias en las cuales hay tanto pleito? ¿Por qué tenemos iglesias en las cuales hay situaciones que hasta dan pena nombrarlas? Porque no hemos querido que el hombre interior sea fortalecido. Porque no hemos querido que Cristo habite en nuestros corazones. Y entonces lo que encontramos en algunas iglesias es carnalidad a más no poder. Y se manifiestan entonces las obras de la carne. Porque no hemos orado, ni hemos solicitado, ni hemos pedido eso. El amor se expresaría teniendo consideración del otro si nosotros permitiéramos que esto sucediera en nuestros corazones. Pero entenderíamos también cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura del amor de Dios. Fíjense cómo se habla del amor como algo que puede ser real, como algo que puede ser sustancial, como algo que puede ser medible. Porque a veces hablamos del amor de una manera figurativa, hablamos del amor de una manera solamente, pues, imaginaria, ideal. Pero aquí Pablo dice, no, van a conocer el amor en una dimensión que ustedes van a poder medir. Y dice, van a poder conocer primeramente la anchura. En relación a la anchura, decía Spurgeon, puedes ver qué tan ancho es un río si observas cuánto cubre. El río de amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre todas las circunstancias de mi vida para que todas las cosas trabajen juntas para mi bien. Cuando dudo de su perdón o su providencia, estoy estrechando el poderoso río del amor de Dios. Su amor es tan amplio como el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan ancho, tan grande, que es imposible que podamos estar fuera de él, como decía ese canto de niños que nosotros nos aprendimos. El amor de Dios es tan ancho que cubre todo tipo de pecados, que cubre todo tipo de faltas, que alcanza a todo tipo de personas. El amor de Dios nos alcanzó a nosotros, así como éramos. La anchura del amor de Dios la podemos entender cuando Dios viene y habita en nosotros. Cuando nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué? Entra a mi vida. Y entonces nos damos cuenta que como conoce todo de nosotros, nos sorprendemos y decimos, Señor, entraste a mi casa, como decía aquel hombre, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. Así nosotros podríamos exclamar y podríamos decirle a Dios, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno de que tú vengas a morar en mí. Pero tu amor es tan grande que quieres vivir en mí. Así de ancho es el amor de Dios.
y lo podemos entender cuando Dios viene y hace morada en nosotros. Pero dice, el amor de Jesús puede ser conocido también en su longitud. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Qué tan largo? ¿Qué tanta duración tiene el amor de Dios? Hermanos, Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mis misericordias. Todos cabemos y el amor de Dios es eterno, nunca se acaba. Eso es algo que nosotros vamos a poder disfrutar si permitimos que Dios habite en nuestro interior y si permitimos que seamos fortalecidos en el hombre interior. Y luego dice la profundidad del amor de Dios. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Hermanos, tan profundo es el amor de Dios que fue a lo más bajo. Dice Filipenses 2, dice, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte de cruz. No sé si hay algo más bajo para manifestar el amor de Dios que ir a morir en una cruz. Pero así de bajo, hasta allá, hasta esa profundidad, llega el amor de Dios. Y es tan alto, hermanos, que nos dice, que nos lleva hasta el cielo. Efesios 2:6 dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En pocas palabras, o en otras palabras, hermanos, el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar hasta la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto como para llevarnos al cielo. Aquel por el cual oran así, o que ora así y que recibe lo que ha solicitado, entonces, hermanos, primeramente puede conocer el amor de Dios. Pero en segundo lugar, y este es el segundo efecto y el último, dice el versículo 19 en la parte B, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted fortalece el hombre interior y si usted permita que Cristo habite en su corazón permanentemente, entonces usted va a ser lleno de la plenitud de Dios. Ahora, esta declaración, hermanos, tiene también sus implicaciones. Y esto es natural, hermanos. Si estoy lleno de un Cristo vivo, no estoy lejos de ser lleno de toda la plenitud de Dios. Esto es natural. Si soy fortalecido con el poder por el Espíritu Santo y tengo un Jesús vivo dentro de mi alma, la plenitud es solamente un paso más. Es natural. Y esto, hermanos, nos lleva a que nosotros pensemos entonces que ningún bajo nivel de experiencia espiritual debiera de ser algo satisfactorio para usted. ¿Cómo estás espiritualmente? Y algunos dicen, pues hay más o menos, y se conforman con estar más o menos. ¿Cómo estás espiritualmente? No, pues me siento muy lejos de Dios, y se conforman con estar lejos de Dios. Hermanos, usted, si permite que Dios more en su corazón y fortalece al hombre interior, entonces usted va a permitir que la plenitud de Dios esté en usted. Pero hermanos, si usted le apunta siempre hacia abajo, si usted toma la flecha y siempre hacia abajo tira, pues nunca va a tirar más alto. Si usted no dice, yo quiero la plenitud de Dios, yo quiero ir hacia allá, a lo mejor no llega, pero le aseguro que llegará más lejos que aquel que siempre tira hacia abajo. Y parece que a veces en nuestras vidas nos disponemos a tirar siempre hacia abajo, nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Siempre esfuerzos mínimos, siempre compromisos mínimos, siempre entregas mínimas, siempre consagración mínima, siempre hacia abajo, cuando la plenitud de Dios podría estar en nosotros.
Dios podría habitar en plenitud. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, es: quiero que sean llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mirando a través de sus ojos, el Espíritu de Dios en sus labios, influenciando, sazonando, saboreando cada palabra que tú hablas, el Espíritu Santo en tus manos, ennobleciendo todas las acciones cotidianas de la vida, el Espíritu de Dios guiando tus pies para que tu andar diario honre a Dios. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Yo estoy orando por ustedes por eso, porque quiero que honren a Dios con su vida, porque quiero que la plenitud de Dios esté en ustedes, porque Dios les puede dar conforme a la riqueza de su gloria, porque Dios le puede permitir a ustedes vivir una experiencia completamente distinta a la que han estado viviendo. Eso es lo que Pablo oraba. Pablo entendía muy bien lo que Dios había hecho. Pablo entendía muy bien el poder que había en Dios para transformar y cambiar todas las cosas. Pero Pablo también entendía que los hermanos, los cristianos de Éfeso, y quizás algunos de nosotros, no iban a entender, ni a comprender, ni a dimensionar lo que Dios podía hacer en sus vidas. Y por eso es que Pablo se puso a orar en este sentido. Haz que estas personas, haz que estos individuos puedan ser fortalecidos en el hombre interior conforme a la riqueza de tu gloria. Haz que estas personas, haz que estos individuos quieran que tú mores plenamente en sus vidas. Haz que estas personas no se conformen con lo menos. Haz que estas personas no se conformen con vivir experiencias bajas, tristes, mínimas. Así estaba orando el apóstol Pablo. Eso era lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. Plenitud de gozo. Hace un momento Daniel decía: vamos a danzar, vamos a brincar. Alegría, gozo, plenitud de gozo. Y no quiero decir que el gozo solamente se exprese brincando, pero debe de tener alguna expresión, hermanos. Es muy difícil que podamos decir que estamos gozosos sin una expresión de gozo. Alguna expresión tendría que hacer, y la plenitud de Dios en nosotros nos llevaría a una plenitud de gozo. En la Biblia para todo el pueblo, en Juan 11, se dice: les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. ¿Sabía que usted podría ser completamente feliz? Pero lo único que necesita para ser completamente feliz es a Cristo habitando en su corazón. Lo único que necesita para ser plenamente feliz es fortalecer el hombre interior. No irse al antro. No, allá no va a fortalecer el hombre interior. No echarse unas chelas. No, allá no va a fortalecer el hombre interior. Y ahí no va a habitar Cristo en su corazón plenamente, y no va a tener verdadera dicha, plena y completa dicha y felicidad. No es ahí, no es ahí, es en Cristo. Es Cristo habitando en nosotros. Plenitud, hermanos, sí, plenitud también de paz. Vivimos angustiados, vivimos preocupados, vivimos afanados, vivimos nerviosos, sobrevivimos, podría decir más bien que vivimos. Sobrevivimos. No hay plenitud de paz. No podemos cantar como cantaba mi tío Kiko: yo siento paz y gozo en mi corazón porque Cristo me salvó. No lo podemos cantar. No podemos decir eso, porque Cristo no está habitando completamente en nuestros corazones, ni hemos fortalecido nuestra vida interior. Plenitud, hermanos, de esperanza.
Romanos 15:13 dice que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz. Dice: a ustedes que tienen fe en Él, así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo te va a ir o cómo piensas que nos va a ir en el futuro? No, pues las cosas están muy mal. Bueno, pues ¿dónde está la esperanza? Eso de que la esperanza muere al último, para algunos murió primero. No hay esperanza porque no está habitando Cristo en nuestros corazones. No para que viva plenamente y totalmente en nosotros. Conocimiento de su voluntad pleno. No sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé para dónde ir, no sé cómo hacerle. Y a veces es tan claro, tan sencillo, tan fácil entender hacia dónde debemos de ir, pero el problema es que como Cristo no habita en nosotros, estamos completamente desorientados. No sabemos para dónde vamos ni de dónde venimos, porque esa plenitud que Dios dice que puede darnos no está en nosotros. Pero fíjense cómo termina el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía mucha esperanza. Él estaba orando y él tenía la fe de que eso que él estaba orando iba a suceder. Fíjense cómo cierra el apóstol Pablo en los versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Miren la confianza que tenía Pablo, yo quiero tenerla también, de que mis oraciones van a ser escuchadas y de que esta iglesia, así como la iglesia de Éfeso, van a querer fortalecer el hombre interior. Que esta iglesia, al igual que la de Éfeso, va a querer que Cristo habite en sus corazones permanentemente. Porque si así sucede, entonces esta iglesia será una iglesia que entenderá lo que es el amor. Porque si así sucede, entonces esta iglesia entenderá lo que es la plenitud. Y saben, a menos no tendríamos que apuntarlo. A menos no tendríamos que apuntar. Está en usted la decisión. Está en usted a dónde quiere llegar y qué quiere lograr que suceda en su vida. Pero hay una promesa y hay muchas bendiciones que Dios está dando a través de toda la carta a los Efesios, y que no las va a poder experimentar ni vivir usted si no permite que Cristo habite en su corazón y si no fortalece el hombre interior. Así que, hermanos, tenemos una tarea. Yo seguiré orando así por usted, por mí y por todos mis amigos. Seguiré orando así, pero usted también tiene que orar de esa manera. Y no solamente orar de esa manera, sino vivir de esa manera. Le hice muchos cuestionamientos y muchas preguntas a lo largo del mensaje. Y yo le sigo preguntando, ¿qué es lo que está usted haciendo? ¿De qué manera está desobedeciendo que Dios no puede habitar en su corazón plenamente? Y yo le sigo preguntando, ¿de qué manera descuida su vida espiritual de tal forma que se encuentra débil, encleque, completamente desahuciado? ¿Qué es lo que usted ha dejado de hacer? Pues bien, yo quiero decirle, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere plenitud. Dios quiere fortaleza. Y si Dios quiere, hermanos, no más falta que queramos nosotros.
porque Él, conforme a la riqueza de su gloria, le puede dar todo eso. ¿Usted quiere que se lo dé o no quiere? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este sentido, y vamos a tomar las decisiones que nos permitan que esto suceda en nuestras vidas.